Este es el mapa de todo lo que ha circulado. Aquí habría que agregar todavía aquí, ¿no? Ya hay una zona más de dengue, aquí en esta otra zona, cosas que no habían, ¿ya? Territorio donde está presente el Aedes aegypti. Y otra cosa, cuando ingresa el vector ya no sale, ¿ah? Ingresa, se habitúa y ya no sale. ¿Ya? Y esta zona de selva es por zonas donde colinda con Ucayali y Madre de Dios es selva baja. Y por otras zonas es selva alta. Tiene las dos, ¿ya? Y las lluvias, en la selva baja al menos, generan pues inmensos criaderos, y eso está haciendo que cambie la epidemiología, ¿ya? Entonces, durante los últimos años, los casos de dengue grave en el Perú constituyen aproximadamente, esto no cambia, esto es para este año, para el próximo año, para todos los que vengan, si quiere incluso. Durante los últimos años, entonces, ¿qué debo de considerar? La mayoría del total de casos, el 25% de casos del total, la mitad de los casos, menos del 1%, o la totalidad. ¿Cuál considero? Dengue grave, felizmente no es mucho, ¿ya? No es mucho. Es menos del 1%, al menos para la cifra actual de este año es 0,5 casos. Esto es menos del 1% del total de casos. Esto, en los últimos años, una de las siguientes patologías se considera emergente, no reemergente. Reemergente es cuando siempre hubo y estaba controlado y ha vuelto a ser problema. Emergente donde nunca hubo y está apareciendo en territorios donde antes no existía. Dice emergente en parte del territorio nacional con riesgo de generar epidemias. Les he dicho hace un rato que el único que cumple con ese criterio es dengue. Ha ganado territorio, ¿ya? Ha ganado territorio. Y no es tanto por el cambio climático, ¿eh? Es por el movimiento migratorio de la gente, ¿ya? La gente ha empezado a transitar más, se ha creado más vías de comunicación, el gas que se está explotando en la zona de Camisea ha generado que haya un canon importante, ha sido atractivo para mucha gente que se ha ido a trabajar, ¿ya? Y eso ha generado también el problema actual. Entonces, si uno mirara aquí, como dice, con riesgo de generar epidemias, no sé, algún distraído podría pensar en chikungunya. No es chikungunya no tenemos hasta el día de hoy ni un caso. Hasta donde sé son 7 casos, importados, todos, hasta donde tengo uso de razón. No sé si haya aumentado en las últimas horas un caso más, ya, pero no tenemos casos autóctonos, ya, y bueno, hasta ahora tenemos mucho por hacer, pero no sé si se está haciendo. Malaria tampoco ha ganado territorios. Malaria es la patología que más bien ha perdido territorio. Ya las medidas han sido efectivas en algunas zonas como en la costa norte y ha disminuido ya la malaria, ya en cuanto a territorio. Dengue sí, ya. Bueno, aquí hay dos dengues. Cámbienle pues a uno, pónganle Chagas. ¿A cuál? De acuerdo a la alternativa. Ya, entonces a la E le ponen Chagas. Estaban pensando mucho en dengue cuando han tipiado la pregunta. Ya. Hay una pregunta que tiene una alternativa incorrecta. Creo que es la 27, pero ya cuando lleguemos. Les adelanto para que no digan que estoy arreglando a último momento. Malaria. ¿Qué tenemos de malaria? Miren, si ustedes revisaran casuística anterior, nosotros encontraríamos que en la costa norte había malaria falciparum, por ejemplo. ¿Ya? No hay malaria falciparum en la costa norte hoy en día. ¿Ya? No hay malaria falciparum. ¿Ya? Por ahí puede haber un caso importado que vengan de zonas aledañas, etcétera, con el riesgo, obviamente, de generar epidemia, pero no es un problema actual. Y esto, creo que ya se los comenté, es una situación de haber adoptado nuevas medidas y políticas en los cultivos de arroz. Los cultivos de arroz generaban cuerpos de agua enormes que servían de criadero para los vectores. Lo que han hecho es no eliminar los criaderos, sino han aplicado la técnica de regadío intermitente. Se ha hecho estudios previos para ver si el arroz perdía o no calidad, dando 7 días de regadío constante y 7 días de secado, para volver a colocar agua nuevamente 7 días. Eso se llama regadío intermitente. Está demostrado de que no afecta la calidad del arroz, y como el vector necesita sus 12 días por lo menos, de 12 a 14 días para completar el ciclo acuático, no completa. Y al no completar no hay vector. Una cosa interesante, no aplicable en otras zonas. Eso no se puede hacer en la selva baja, no se puede hacer en la selva alta porque el territorio no lo amerita, pero en la costa norte ha resultado, ¿ya? La técnica de regadío intermitente. Y eso ha generado de que disminuyan los casos, en base a no haber vector, ¿ya? Pero como el vector para el Vivax es diferente al vector del falciparum, Vivax todavía hay, ¿ya? Porque el Vivax tiene otras características, el vector, ¿ya? Tiene otras características. Fíjense siempre la cuenca amazónica la que reporta más casos, ¿ya? Fíjense, felizmente casos letales no hay. Eso sí es una situación que demuestra que en el manejo hemos mejorado.
Ahora tenemos, por ejemplo, artesunato parenteral, no teníamos, ¿ya? Y al tener artesunato parenteral nos ayuda. Hay quinina en supositorio, porque ¿para quién creen? Niños con malaria cerebral. ¿Qué se puede hacer? ¿No? Entonces ahora hay formas de acceder. Eso ha generado, miren, y el uso de pruebas rápidas también. Así como hay pruebas de test de embarazo que marcan 1 o 2 líneas para ver si es positivo o negativo, también hay pruebas rápidas para malaria y se está usando cada vez más, ¿no? En lugares donde antes solo el microscopio servía y demoraba a veces en el diagnóstico. Ya, eso ha permitido mejor manejo, pero todavía la parte preventiva falta un montón, ¿ya? Entonces siempre va a ser Loreto, Ucayali, ¿no? Zonas de la selva. Miren, esta zona, ¿quién diría? Falciparum. Justamente coincide más o menos con la zona donde antes no había, ¿ya? Felizmente ha sido por casos importados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay el Anopheles darlingi en esa zona, que generalmente está en selva baja o en zonas parecidas como la costa norte. Ya no hay en la costa norte por el regadío intermitente, pero aquí todavía hay. ¿Ya? Esa es la situación de malaria. Vivax, miren, territorio habitual. Ya les digo, malaria no ha ganado territorio. Los casos siempre están ahí. Siempre se habla de miles cuando hablamos de tanto de Vivax como de Falciparum, ¿ya? Siempre hablamos de miles. Esto es en lo que va del año 2000 hasta el año 2014, ¿no? Siempre hablamos de miren, 47.417 y nos estamos preocupando cuándo entrará el primer caso de chikungunya, ¿no? Tenemos 55.000 casos de malaria y nos preocupa un caso posible de chikungunya. Hay que ser ministro de salud, ¿no? Para pensar así. Bueno, a ver, si me dicen la especie de malaria de mayor notificación en el Perú, porque eso les pueden preguntar y esto no va a variar, les aseguro, en los próximos 30 años por lo menos, es Vivax, ¿ya? Vivax. No va a variar, no hay forma que varíe. Vivax es lo que se, más o menos en un porcentaje de 70-30 o incluso 80-20%, ¿ya? Comparado con Falciparum. Porque el malariae, anecdóticamente, 1 o 2 casos en el año no es importante. El ovale no existe en nuestro medio, el naulé sí se ha reportado hasta en Brasil, pero en nuestro medio no. ¿Ya? Entonces nos quedamos solamente con Vivax y Falciparum. Y de los dos es más Vivax y muy poco Falciparum, ¿ya? Y así debería ser porque el Vivax como no mata, o al menos no es letal por sí mismo, salvo que esté coasociado a alguna enfermedad importante, no se nos va mejor. El Falciparum sí, ¿ya? Aquí es la alternativa A. Y esta pregunta de la estrategia de regadío intermitente ha demostrado eficaz para el control de la malaria producido ¿por qué especie? Por Falciparum. Ya es por eso que Falciparum se ha logrado bajar a cifras prácticamente despreciables y en algunos casos podríamos decir incluso que se ha eliminado de esa zona. ¿Ya? Pero Vivax sigue porque tiene otro vector, no es el mismo. Y que ese vector tiene otras características, necesita otro tipo de criadero. También, antes que me olvide, ¿por qué la Aedes aegypti está cobrando más lugar? Porque si bien es cierto, tradicionalmente la Aedes aegypti necesita este tipo de criaderos, o sea, cuerpos pequeños, agua limpia, ¿ya? Se ha detectado a Aedes aegypti en estos últimos tiempos en zonas de agua no limpia, por decir agua sucia, agua contaminada. Se está adaptando el Aedes. Y si se logra adaptar a los cuerpos de agua enormes donde está Anopheles, por ejemplo, ahí sí estaríamos en problemas serios. No habría forma. ¿Ya? No habría forma. Entonces todavía estamos a tiempo. Esto va a ir cambiando en el tiempo. Así que el que quiera ser infectólogo va a tener chamba. Esto han preguntado la vez pasada. Hay que aclarar qué cosa es el IPA, qué cosa es el TIA. Ya, miren, esto es un ejemplito. ¿Ya? No es de este año, ni lo piensen que es del año pasado, nada, es un ejemplo virtual. Ya es del año 2004 creo todavía, pero es un cuadrito que sirve para explicar. ¿Qué cosa es el IPA? Suponiendo que yo sea director de la DISA Loreto, por lo tanto mi territorio es todo Loreto, ¿sí? Yo sé cuánto de población tengo en Loreto. Sé que en todo el departamento hay vector para malaria. Por lo tanto mi población susceptible o población de riesgo es toda mi población, ¿sí? En mi denominador, ¿qué cosa va? Población en riesgo. Si vivo en Loreto, toda mi población. Perfecto. Número de casos confirmados, por eso notificamos pues todos los fines de semana. Yo sé al final del año cuántos casos confirmados tengo. Eso
se divide y se multiplica por 1000. ¿Ya? Ese es el IPA. Y ese valor lo tengo que comparar con esta estratificación. Si sale 0, obviamente es una población donde no hay riesgo de transmisión. Si sale menor a 1, puede salir 0,75, 0,3, 0,4, qué sé yo, es de bajo riesgo. Si sale entre 1 y 10, es de mediano riesgo. Así como está acá. ¿Ya? Si sale entre 10 y 50, es alto riesgo. Y si sale mayor a 50, es muy alto riesgo. ¿Está claro? Para eso se utiliza el IPA. Índice parasitario anual, así se llama, de ahí viene el nombre de IPA. Pero si se dan cuenta, les he comentado de que esto se mide anual. O sea, tengo que esperar que finalice el año para ver cuál es mi riesgo, o sea, cuál es el riesgo de las personas que están ahí, cuál es el riesgo de transmisión. ¿Ya? Tengo que esperar fin de año. Y a veces eso no es bueno. Yo quisiera esto evaluar, no sé, en octubre de repente, en septiembre. Entonces, para eso se ha creado un equivalente. Si se dan cuenta, es lo mismo. Habla número de casos confirmados, ¿ya?, sobre población en riesgo, multiplicado por la misma constante, pero de medición mensual. ¿Ya? Entonces yo puedo sacar, pónganse hasta la fecha, mensualmente, cuántos casos tengo, lo divido, lo multiplico. ¿Ya? No espero que termine el año. Eso se llama TIA, tasa de incidencia acumulada. Se interpreta exactamente igual. Sin riesgo, bajo, mediano, alto y muy alto riesgo. Dependiendo del valor. ¿Ya? Menos de 1, entre 1 y 10, de 10 a 50 y mayor a 50. Y así se puede estratificar. Yo, sabiendo lo que es el IPA, puedo mirar el mapa y puedo decir cuáles son las zonas de mayor riesgo de transmisión. Mayor riesgo de transmisión, porque no es cuestión de decir, en tal departamento hay malaria, pero el riesgo que yo adquiera malaria ahí no es lo mismo que en este otro departamento que tiene IPA más alto. Por ejemplo, ir a la zona norte de Loreto, según el mapa, es mucho más riesgoso que, por ejemplo, ir a la zona sur de Madre de Dios. Su IPA aquí es de 1 a 10, de repente 7, es 8, no sé. Pero aquí es más de 50, de repente 70, 75. Acá, más probable que me infecte que aquí. ¿Ya? Entonces, esto sirve, para eso sirve. ¿Ya? Ese es el objetivo. No sé exactamente qué les preguntaron, pero tenía que ver con esto. ¿Ya? Entonces ya saben lo que es el IPA y el TIA es un equivalente. ¿Ya? Es un equivalente. Entonces, si les preguntaran así, dice, un establecimiento de salud presenta a finales del año 2013 un IPA de 35 casos por cada 1000 habitantes. Este indicador sitúa la jurisdicción de este establecimiento de salud como, ¿cómo qué? Sin riesgo para transmisión de malaria, de bajo riesgo para transmisión de malaria, de mediano, de alto o de muy alto riesgo. ¿Qué cosa vamos a elegir? Está en 35. No ha llegado a 50 para decir de muy alto riesgo, pero superó 10, está entre 10 y 50. Eso es alto riesgo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, para eso sirve el indicador. Es de alto riesgo para transmisión de malaria. Es la jurisdicción de ese establecimiento, el territorio que monitorea ese establecimiento. Para eso sirve. ¿Ya? Para eso sirve. Durante el monitoreo del control de la malaria, un indicador equivalente a este es, creo, les dije, ¿no? El 27 tiene un error, ya, entonces no me vayan a acusar. Dice, durante el monitoreo del control de la malaria, un indicador equivalente al IPA, entre paréntesis índice parasitario anual, que puede ser monitoreado de forma mensual es, y les dan varias alternativas. Les hablan del IPHN, del IPHH, del TIA, del canal endémico y el total de casos acumulados a final de mes. Aquí no hay nada que razonar, es saber o no saber, para ver qué marcar. ¿Cuál es? El TIA, así es, tasa de incidencia acumulada. Es lo mismo, pero yo puedo decir, a ver, estoy en el mes de septiembre. Voy a hacer la misma operación, pero no le voy a llamar IPA, le voy a llamar TIA. Simplemente esa es la diferencia. Y si eso mismo lo hago a final de año, le doy el nombre de IPA, índice parasitario anual. ¿Para qué me sirve? Para estratificar. Ahora les comento algo. Bueno, aquí es, ¿ven? No les digo, había un lapsus, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? La D, la C, ¿no? La C. Pero ya les he adelantado, ¿eh? Para que no me digan que estoy acomodando. Bueno, ¿qué cosa es el IPHN? También existe. Ya, el IPHN no es otra cosa que decir, a ver, a mí y a la doctora nos toca hoy día, como miembros del establecimiento, estamos en el rol de hacer el IPHN. ¿Qué significa? Que tenemos que ir a la zona donde más pica el zancudo, donde más ha habido casos,
Y tenemos que sentarnos toda la noche, descubrirnos hasta la rodilla si estamos con buzo, esperando que nos pique el mosquito. Y cuando nos está picando, con una manguerita, aspirar de donde nos está picando, coger, hay unos vasos especiales, ya, que tienen una puerta de hule con un corte. Entonces tú colocas ahí el tubo, después de haber aspirado, lo sueltas al mosquito y retiras y se cierra en automático, obvio. Hay que ver a cuántas personas puede picar en toda la noche, o sea, cuántas picaduras puede recibir potencialmente una persona en una noche. ¿Servirá de algo? Sí sirve. Pero para que vean, pues, o sea, eso es lo que hace el sistema de salud con sus trabajadores, ¿no? Eso no está bien. ¿Y si es falciparum y me enfermo con falciparum y me muero? ¿Puede ser o no puede ser? A mí particularmente, no es hablar de mí, pero me ha dado como 4 veces malaria por estar haciendo ese tipo de cosas. Yo supongo que es por esas cosas, no creo que sea por otra, ¿no? Entonces lo que sucede es que también es para estratificar riesgo. Entonces, si yo he durado toda la noche haciéndome picar y no me he dormido y no me he ido antes, o no ha llovido y me he tenido que ir, porque si llueve se suspende la actividad, ya estamos hablando de 12 horas. Ya eso es lo que se considera la noche. De 7 a 7 tienes que hacerte picar. Entonces, el IPHN significa eso. Entonces también lo estratificas. ¿Ya? Los valores son diferentes. Es mucho más fácil de acordarse. Es 0, o sea, sin riesgo, igual de 5 a 10 y de 10 a 15 y pasado de 15. Para hablar también de bajo, mediano, alto y muy alto riesgo. ¿Ya? Eso no creo que ya les pregunte, de verdad, no creo. Ya, porque ya es una situación demasiado operacional de la zona. Pero para que tengan una idea de qué cosa es el IPHN. ¿Qué pasó si yo me quedé trabajando, haciéndome picar yo y viendo como a la doctora la pican también y empezó a llover a golpe de las 3 de la mañana? Nos tuvimos que ir, pero ¿cuánto tiempo hemos trabajado desde las 7? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 8 horas. Como no puede ser el completo, eso lo dividimos entre el número de horas que hemos trabajado. Y sale otro indicador, que es el IPHH. O sea, índice de picadura, hombre, hora. O sea, por hora, ¿cuántas veces te pueden picar? ¿Ya? Eso es otra forma de medir el riesgo también. ¿Ya? Y bueno, es valedero, pues, ni modo. Y hay otro que es con el famoso larveo. ¿Ya? El larveo consiste en que tú vayas a los criaderos, ¿ya? Y con tu cucharón que se usa para servir sopa, mentalmente dividas el criadero en metros cuadrados, se dice aquí tantos metros, a lo así tanto, y de cada metro, de cada vértice, tomes un cucharón y del centro otro, ya, y cuando encuentras larvas, eliminas el agua y todas las larvas lo vas depositando en un, ¿no? Y luego, como su nombre dice, densidad larval, divides el número de larvas entre el número de cucharones que has usado. Y también lo estratificas en bajo, mediano, alto y muy alto riesgo. ¿Ya? Eso quizás sirva más, porque si yo tengo una densidad larvaria de alto riesgo, significa que en pocos días esas larvas van a pasar a ser adultos. Hay que intervenir ese criadero. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, trabajar desde el punto de vista epidemiológico es otra ciencia, interesante también. A mí me parece interesante, de repente a muchos no. Obvio que quienes quieren ser cirujanos plásticos esto no les importa, ¿no? Pero yo lo veo interesante. ¿Ya? Y se puede hacer ciencia y prevenir. Todo eso es medicina preventiva. Es antes de, ¿no es cierto? Ya, pero lo que les están preguntando es TIA y el IPA, que sí me parece más o menos cuerdo que les pregunten. No creo que les pregunten lo demás. Ya, pero para que tengan una idea. Ya, para que tengan una idea. Bueno, Bartonella. Bartonella también para este año es una situación que no ha ido cambiando mucho en el tiempo. Lo que podemos decir es que los casos en general más o menos han disminuido, ¿ya? Pero están ahí. Y están en las zonas de siempre, ¿no? Están en las zonas de siempre. Siempre la zona de Ancash, uno podría decir, si yo miro aquí, miren, la selva de la Convención tiene más. No se refiere a eso, ¿ya? No exclusivamente. Engloba todo el territorio de la Convención, pero puede ser que en un caserío de 10 por 10 se han presentado 50 casos, y eso hace de que el indicador sea alto, ¿ya? Pero existe Bartonella en varios sitios, no es exclusividad de Ancash. ¿Y por qué les muestro esto? Uno, para que en la realidad sepan que esto es real. Segundo, de que a pesar de que esto se observa en el examen, solamente es Bartonella cuando viene de Ancash. Cuidado, ¿ya? Para el examen, solamente piensen en Bartonella si viene de esa zona, o de un equivalente, Callejón de Conchucos, Callejón de Huaylas, qué sé yo. Si les dice, viene histérico, con anemia, etcétera, pero viene, no sé, ¿de dónde les puedo decir? De Loreto, primero piensen en malaria. Para situaciones del examen, digo. ¿Ya? Porque si no, sería un poco difícil sustentar eso. ¿Ya? Para situaciones del examen es así. Lo mismo pasa, Chagas se da en todo el Perú.
pero para el examen vienen de Arequipa, punto. Y en todo el Perú no hay Chagas, solamente en Arequipa. Ya, esas cosas hay que tener presente. ¿Ya? Bueno, no ha variado mucho, miren, para que vean, si bien es cierto, Ancash está ahí, Cajamarca también es una zona que reporta bastante, miren hasta La Libertad, Amazonas, etcétera, está Cusco, Huánuco, varias zonas reportan Bartonella, hay zonas también libres de Bartonella, por si acaso Lima está en las zonas que reporta, ya, la zona de Huarochirí, la zona de Santa Eulalia, esas zonas son zonas donde hay Bartonella, ¿ya? No en una casuística importante, pero hay. Es más, la mayoría de los casos son casos leves y moderados, ¿ya? Personas con fiebre y en el examen sale pues Bartonella. No esperen esos casos postrados, histéricos y que se están muriendo con anemia, digamos, en 2 o en 3. No, esos son la minoría, felizmente. Eso es Bartonella severa. Ya, pero así es más o menos el panorama, o sea, no ha variado mucho y en el examen tienen que pensar siempre en esa otra zona. La transmisión de la Bartonella es de tipo, preferentemente, intradomiciliaria. Cuidado, eso tengan presente, intradomiciliaria. La malaria en el Perú se transmite más peridomiciliario, no tanto intra, peridomiciliario. La fiebre amarilla no tiene nada que ver, está al fondo, en la jungla. No tiene nada que ver con los domicilios. O sea, esas cosas hay que saber para poder a veces interpretar algunas preguntas. Entonces, ahí está Ancash, que es para ustedes sinónimo de Bartonella, para el examen, digo, ¿ya? Para el examen. Para mostrarles que siempre va a estar presente ahí, su casuística es más o menos parecida todos los años, ¿ya? Cuando hablamos de la zona. O, no sé, pues Caraz, Callejón de Huaylas, ¿no? Qué sé yo. Cosas que más o menos significan lo mismo. A ver, ¿en cuál de las siguientes enfermedades transmisibles en el Perú el uso de mosquitero muestra mayor eficacia como parte del control de la transmisión? Me dan bartonelosis, malaria por vivax, leishmaniosis cutánea, dengue, fiebre amarilla. ¿Saben a qué cosa se refiere? ¿Dónde adquiere fiebre amarilla la persona? ¿En su casa? ¿Al costado de su casa? ¿En la plaza de armas? ¿O tiene que irse a la jungla? Tiene que irse a la jungla. ¿Le sirve de algo el mosquitero? ¿O hay que andar con el mosquitero puesto? Nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, será de poca utilidad en la fiebre amarilla el mosquitero. Dengue. El dengue también está en la casa. ¿Está bien? Está en la casa. Periférico y también a veces dentro de la casa. ¿Pero a qué hora pica? Pica en horas de la tarde. No pica en la noche. ¿Ya? Entonces, en dengue también no es tan efectivo. Es más, tú puedes erradicar, ¿ya? Los criaderos y te libras. Leishmaniosis cutánea. La mayoría de las veces en las zonas urbano-marginales tiene que darte esto, ¿ya? Y el vector transmisor no está en las casas tampoco, sino hay que alejarse un poco. Por lo tanto, mosquitero no tiene mucho sentido. Malaria vivax, puedo estar todo el rato yo en mi casa bajo el mosquitero, pero cuando salgo y la transmisión es peridomiciliaria, ahí me da la malaria. O sea, no me ayuda mucho el mosquitero. Pero ¿qué hemos dicho de la bartonelosis? Es intradomiciliaria. ¿Dónde usan el mosquitero? En el intradomicilio. Entonces, lo más probable es que dentro de todas ellas el mosquitero sirva mejor para la bartonelosis. Pero ¿dónde se usa más? En malaria. Aunque no me crean. En malaria, todos creen que el mosquitero te libra, y no te libra de nada. No te libra. ¿Y en qué patología sería de mucha utilidad? De la mayor eficacia, incluso las que no están acá incluidas. Chagas. ¿A qué hora pica el vector? En la noche. Entonces, si yo me protejo con el mosquitero en la noche, me voy a librar. No te pica de día. ¿Ya? Entonces, en Chagas sí tendría una eficacia mayor, pero bueno, no están en las alternativas. Aquí es Bartonella, por ese sentido. Cuando hablamos de fiebre amarilla, ya saben que fiebre amarilla urbana no existe desde más o menos 1900 en el Perú, desde el año 1900. La última epidemia de fiebre amarilla urbana se dio en Loreto, ya en un caserío. Ya no existe más fiebre amarilla desde esa vez. Toda la fiebre amarilla que se reporta es de tipo selvática. Y hay cuencas hidrográficas, ustedes se acordarán, son 14 cuencas hidrográficas. Y en lo que va del año 2014, miren, estas son las zonas que se ha reportado, ¿no? La selva de Sandia, Madre de Dios, ¿ya? Zonas de Ucayali, Loreto, San Martín por algún lado, Huánuco, qué sé yo, ¿ya? Las zonas de selva. Una zona bastante compleja que era la selva de la Convención, no ha reportado ese tiempo, ¿ya? Fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque la fiebre amarilla es una enfermedad cíclica desde el punto de vista epidemiológico. Da un gran brote y luego descansa unos 7 años, 8 años y otra vez aparece. ¿Ya? Cuando no hay fiebre amarilla durante 6, 5, 6 años, uno ya está esperando, cuidadito, este año que viene o en el siguiente vamos a tener casos y uno puede prepararse. ¿Ya?
Es inmunoprevenible, por lo tanto, si las personas están vacunadas no habría ningún problema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Vacunar. ¿Pero a quiénes? ¿A los de la zona? No, a los que vienen de otro lado. Los de la zona no hay problema. Los de la zona, lo más probable es que hayan tenido fiebre amarilla en las formas oligosintomáticas y no tengan mayor problema. Los que vienen de otra zona también es posible que hagan formas oligosintomáticas, pero pobrecito el que haga un cuadro florido se va a morir. ¿Ya? Entonces, en las zonas expulsoras se llama, ya se sabe cuáles son las zonas expulsoras, son zonas altoandinas, donde personas naturales de esa zona van a la zona de selva a realizar labores de cosecha, en época de cosecha, y vienen sin inmunización, sin vacuna. De nada sirve vacunar y revacunar y otra vez vacunar a la población, porque los verdaderos que deben de estar vacunados están carentes de inmunidad y son los que se van a morir, si es que hacen formas severas. Ya ahí está la fiebre amarilla, esa es la característica. Siempre las 14 cuencas hidrográficas, acuérdense, el Sabetes y el Haemococcus no es el Aedes aegypti, el vector en el Perú al menos, y en toda Sudamérica y gran parte del mundo no es. ¿Ya? En algunas zonas del África todavía el Aedes aegypti puede transmitir, ¿ya? Pero acá en nuestro medio no. Es por eso que cuando ustedes ven en textos clásicos, van a encontrar el Aedes aegypti como vector de la fiebre amarilla. No es el Aedes aegypti. Ese concepto es erróneo. Miren, casos de fiebre amarilla. En lo que va del año hay 15, más o menos comparable. El año pasado ha habido 21. Quizá no superemos esa cifra o quizá lleguemos ahí, no sabemos. Y miren, los anteriores también 9, 13, etcétera. Pero miren, por ejemplo, el año 2005, 102 casos. ¿Ya? Y así ha habido, el año 98 ha sido el mayor brote que ha habido. ¿Ya? Mucha cantidad de casos. ¿Ya? Pero siempre son más o menos las mismas zonas porque son cuencas hidrográficas que tienen al vector. No es en cualquier lugar. No puede dar en cualquier lugar la fiebre amarilla. Dice solo una de las siguientes enfermedades transmitidas por vectores se notifica en el Perú. A ver, de las que están ahí. Fiebre amarilla urbana, ¿se notifica en el Perú? No, no tenemos. Malaria por Plasmodium knowlesi, tampoco. Leishmaniosis visceral, tampoco. Hay leishmaniosis sí en el Perú, pero la cutánea, la mucocutánea, pero no tenemos la visceral. Malaria por Plasmodium ovale tampoco, eso es del África, y fiebre amarilla selvática sí, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. No la urbana, selvática. En teoría, si hubiese fiebre amarilla urbana, sí, el Aedes aegypti transmitiría. En teoría. Porque el Sabetes y el Haemococcus son de jungla, no son de la ciudad. En la ciudad es el Aedes aegypti. Si hubiese fiebre amarilla urbana, transmitiría el Aedes aegypti. Entonces alguien podría preguntarse, ¿y qué pasa con esos casos de fiebre amarilla que vienen de la jungla y desarrollan la enfermedad en la ciudad donde hay Aedes aegypti? Lo que pasa es que en nuestro medio, el Aedes aegypti se considera que ha perdido la capacidad de transmitir la fiebre amarilla. ¿Ya? Eso se ha quedado con el Sabetes y el Haemococcus. Y al igual que en nuestro medio, probablemente en muchas zonas de América. Una de las siguientes medidas, dice, es apropiada para la vigilancia y control, dice, de fiebre amarilla selvática en el Perú. A ver. Inmunización activa natural. ¿Qué significa? ¿Qué dicen? Inmunización activa es que yo genere mis anticuerpos, perfecto. O es vacuna o es enfermedad. Como dice natural, es enfermedad. O sea, creen que sería cuerdo decir, bueno, pues que se infecten con fiebre amarilla y los que no se mueren ya van a tener inmunidad. No sería lógico, ¿no es cierto? Entonces, inmunización activa, si fuera artificial estaría bien. Pero dice natural. El otro dice vigilancia y notificación de episodios. Vigilancia y notificación de episodios es lo que habíamos comentado. Yo encuentro animales con comportamiento anómalo o animales muertos y debo de asumir de que probablemente está circulando cercano el virus salvaje de la fiebre amarilla. Y me puedo adelantar a los hechos y tomar medidas. Entonces sí podría ser una alternativa. Y eso es lo que se hace. Prácticamente episodios es para, en nuestro medio, rabia y fiebre amarilla. Fumigación periódica. Bueno, probablemente si seguía la ministra se le hubiera ocurrido hacer esto. Pero la fumigación, ¿dónde fumigarían? Si solo están en la jungla. Tendría que ir en un helicóptero, botar el material desde el cielo, no sé, no es lógico. Con el dengue sí, porque está en el casco urbano, ¿no? Pero fumigación no tendría sentido, en lo más mínimo. A nadie se le puede ocurrir. Uso de mosquitero por los pobladores. No sirve. Porque el Sabetes y el Haemococcus que transmiten no están en la ciudad ni en los alrededores, están en la jungla. Cuando no se infecta es cuando va a las zonas donde no debe ir. Él lo dice, eliminar criaderos del vector. Si ni siquiera sabemos dónde está el vector, ¿qué criaderos podríamos eliminar? ¿Ya? Entonces, ninguno de ellos, que podría ser muy aplicable a otras patologías, es cuerda. ¿Ya?
Fumigación nada que ver, mosquitero nada que ver, eliminar criaderos no se puede. Entre inmunización, entre decir que todos se infecten y los que sobrevivan van a estar protegidos, a decir me adelanto y puedo notificar la alternativa B, es lo que más vale de estas alternativas. Una que podría vencerla, o sea que tendría más asociación, sería inmunización activa artificial, o sea, si vacuno. Esa sería una mejor medida todavía. ¿Ya? ¿Se entiende lo que quiere decir, no es cierto? O sea, no es que el mosquitero es para todas las enfermedades metaxénicas, no. Algunas sirve, algunas no sirve de nada. Y algunas sirve poco.